Mi esposa me engaña con mi hermanastro y queda embarazada. Pero cuando pido una prueba de paternidad ella interrumpe el embarazo. Es hora de que sus padres conservadores se enteren. Tengo 34 años y he estado casado con mi esposa, de 29 años, durante 2 años. Nuestra relación ha sido bastante estándar, nos conocimos en un evento laboral hace muchos años. Fuimos amigos durante un par de años, antes de darnos cuenta de que ambos sentíamos algo más y empezamos a salir. Salimos durante 3 años antes de que le propusiera matrimonio, así que hemos estado juntos casi 6 años. Realmente no tuvimos complicaciones en nuestra fase de noviazgo ni después de casarnos. Ella es hermosa, inteligente y una gran pareja para mí. He tratado de ser un buen esposo para ella y hemos sido felices juntos. Hace unos 6 meses, mi hermanastro Darren, de 28 años, fue despedido de su trabajo. En lugar de buscar otro empleo, decidió tomarse un tiempo para viajar y encontrarse a sí mismo. Darren siempre ha sido impredecible y espontáneo. Costó mucho trabajo convencerlo de ir a la universidad y obtener un título. Siempre tiene ideas locas de las que hay que hacerle desistir. Pero ser despedido por estar intoxicado en una reunión de trabajo es algo serio. A pesar de su historial, decidió dejar de beber también. Aunque temía que esto fuera solo otra cosa que abandonaría a medio camino. Intenté ser solidario por el bien de mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño. Y mi padre se casó con la mamá de Darren cuando yo era adolescente. Así que, cuando él me pidió quedarse en mi casa por unas semanas para explorar Nueva York, no supe cómo decir que no. Estaba escéptico y no estaba realmente dispuesto a hacerlo. Pero mis padres me pidieron que lo dejara quedarse y no pude negarme. Le pregunté a mi esposa y ella dijo que estaba bien, así que finalmente cedí. Él vino a vivir con nosotros hace 2 meses. Le dejé claro que no podía traer a nadie al apartamento, y aunque podía salir y regresar cuando quisiera, no debía interrumpir nuestro sueño. Sorprendentemente, estuvo de acuerdo con todas mis reglas los primeros días. Se quedó fuera casi toda la noche y lo vi regresar tan tarde como las 7 de la mañana, cuando ya estaba levantado y listo para ir al trabajo. Aparte de eso, fue bastante amable. Cenó con mi esposa y conmigo en nuestro lugar e incluso cocinó para nosotros algunas veces. Me sorprendió gratamente, este no era el Darren que había conocido toda mi vida. Mi esposa y yo habíamos planeado un viaje de fin de semana a Las Vegas, el segundo fin de semana que él estuvo allí, ya que yo tenía trabajo allá. Le dijimos a Darren que cuidara el lugar hasta que regresáramos. Todo estaba decidido, pero en el último minuto, mi esposa se enfermó gravemente el jueves por la noche, y se suponía que íbamos a salir al día siguiente por la mañana. Ambos estábamos realmente molestos, pero aún pensábamos que ella iría si se sentía mejor por la mañana. Desafortunadamente, solo parecía empeorar y para cuando debíamos salir, estaba demasiado enferma para ir. Intenté reprogramar mi trabajo y posponer nuestro viaje, pero era demasiado tarde y tuve que irme. Me sentía terrible por dejarla en esa condición, pero sabía que al menos Darren estaría allí en caso de que su salud empeorara. Él prometió quedarse en casa y prepararle comidas caseras también. Prometí volver el sábado por la mañana lo más temprano posible y me fui. Mirando hacia atrás, no puedo creer que no vi lo que sucedería. Así que fui a Las Vegas solo, regresé al día siguiente y vi que mi esposa se sentía mejor. No pensé mucho en ello, pero después de ese fin de semana, noté que Darren estaba en casa más seguido que antes. Antes solía salir todos los días, pero no salió durante varios días seguidos. Le pregunté si todo estaba bien y simplemente se encogió de hombros, diciendo que estaba tratando de ahorrar su dinero. No le di mucha importancia al principio, pero luego empecé a notar otras cosas que me llamaron la atención. Un día regresé del trabajo y vi que mi esposa ya estaba en casa. Aparentemente, se había tomado medio día libre porque tenía dolor de cabeza y se olvidó de decírmelo. Otra vez, llegué temprano del trabajo y vi a Darren y a mi esposa entrar juntos a la casa. Aparentemente, se habían encontrado fuera del edificio. Podría haber sido una coincidencia, pero tuve un mal presentimiento al respecto. Nunca había dudado de la fidelidad de mi esposa, y aunque Darren era una persona desordenada, no pensé que pudiera hacer algo tan horrible. Pero simplemente no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Sabía que no podía acusarlos de algo sin pruebas. No solo no tenía ninguna prueba, sino que causaría un caos increíble en mi familia que simplemente no quería manejar. Así que hice lo más simple posible. Le pregunté a Darren cuánto tiempo planeaba quedarse con nosotros. Le dije que fue genial tenerlo por aquí, pero que tal vez debería empezar a pensar en sus próximos pasos. Afortunadamente, entendió la indirecta y dijo que se mudaría dentro de la semana. Mi esposa estaba en la habitación mientras tenía esta conversación, y simplemente se quedó callada. No dijo ni una palabra. No me gustó eso. De todos modos, Darren se mudó, e intenté no pensar en todas mis dudas y en lugar de eso enfocarme en mi matrimonio. Una vez que Darren se mudó, las cosas estuvieron bien, y casi empecé a creer que solo estaba siendo paranoico, y que no estaba pasando nada de eso.
Me avergonzaba pensar que mi esposa podría hacer algo así, cuando ha sido la pareja perfecta para mí todos estos años. Pero luego sucedió algo hace unas 2 semanas, nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada. 2 meses de embarazo, para ser precisos. Probablemente, puedes ver hacia dónde va esto. Hace 2 meses, Darren vivía con nosotros. Me sentí enfermo de estómago. Te daré algo de contexto, soy algunos años mayor que mi esposa, como ya mencioné. Estaba listo para establecerme y empezar una familia propia para cuando tuviera 30 años. Cuando mi esposa y yo comenzamos a salir, supe de inmediato que ella era la indicada para mí y quería casarme con ella. Pero ella sentía que era demasiado joven para tener hijos y quería esperar unos años antes de dar ese paso. Apoyé su decisión, aunque esto no era lo que yo quería. Decidimos esperar hasta que ella tuviera 30 años para empezar a intentar tener hijos. Así que siempre usamos protección. Mi esposa no toma ninguna pastilla porque su cuerpo reacciona mal a los anticonceptivos hormonales. Así que siempre insiste en que seamos extra cuidadosos. Y siempre uso protección. Por supuesto, los accidentes ocurren, pero simplemente no podía superar el hecho de que algo estaba mal. El momento era simplemente perturbador para mí. Ella dijo que quería tener al bebé. Dijo que aunque fue inesperado, era algo bueno y deberíamos estar felices por esto. He querido tener hijos durante mucho tiempo, así que en circunstancias diferentes estaría en el cielo. Pero estaba en total agonía. Intenté parecer feliz frente a mi esposa, pero no creo haberme sentido peor nunca. No sabía qué hacer. No podía hablar con ninguno de mis amigos al respecto, porque no quería que nadie me juzgara. Pero simplemente no podía sacudirme los pensamientos y sentimientos negativos. Después de alrededor de una semana viviendo en completa agonía, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que enfrentarme a mi esposa. Sabía que esto podría tener un impacto desastroso en nuestro matrimonio, y que si estaba equivocado, ella podría nunca perdonarme. Pero seguía pensando en lo peor, y la posibilidad de que estuviera embarazada del bebé, de mi propio hermanastro, me resultaba nauseabundo. Fuimos a nuestra primera consulta y nos hicimos algunos análisis y pruebas de sangre, pero todo lo que sentía era un completo desastre, no lo podía soportar. Así que me preparé para lo peor y decidí hablar con ella. Hace aproximadamente una semana, durante la cena, le dije que tenía que hablarle de algo muy importante. Ella quiso saber de inmediato de qué se trataba. Estaba aterrorizado, pero traté de ser lo más directo posible. Le dije que lo sentía por sentirme así, pero le pregunté si realmente era mi hijo el que llevaba en su vientre. Parecía impactada por mi pregunta. Toda su cara se puso roja y comenzó a gritar, diciendo que era un monstruo por acusarla de algo tan horrible y que siempre había sido fiel. Me preguntó de dónde venía todo esto, y le dije que era demasiada coincidencia que estuviera embarazada de 2 meses, después de que Darren se fuera justo hace 2 meses. Esto la enfureció aún más y empezó a gritar más fuerte. Vi que la situación se estaba volviendo fea e hice todo lo posible por calmarla y hacerla escuchar. Le expliqué que era doloroso vivir con esas dudas y que desearía no tenerlas. Y le conté sobre las cosas que ocurrieron durante la estancia de Darren, que me hicieron pensar que algo estaba mal. Pareció calmarse un poco y me dijo que entendía que tuviera dudas, pero que necesitaba que confiara en ella y en nuestro matrimonio. Me sentí terrible, pero le dije que deseaba poder borrar estos pensamientos, y que si realmente no había nada de qué preocuparse, quería una prueba de paternidad después de que naciera el bebé. Incluso le pedí disculpas y le dije que entendía que esto debía ser difícil para ella, pero tenía que estar seguro por mi propia cordura. Obviamente, no esperaba que estuviera completamente de acuerdo con esto y me defendí un poco. Pero su reacción fue increíble. Si estaba agitada antes, mencionar la prueba de paternidad la hizo enloquecer. Me dijo que era cruel y que no podía creer que la hiciera pasar por algo tan humillante. Todo por mis pensamientos locos. Traté de mantener la calma, pero honestamente, verla tan en contra solo me hizo sentir que mis dudas eran ciertas y me enojé. Le dije que esto era un ultimátum y que si no estaba de acuerdo, no creo que podamos seguir juntos. Esto pareció calmarla un poco y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, no nos dijimos una palabra y fuimos al trabajo. Pasé todo el día en el trabajo pensando en lo sucedido, e imaginando que el peor escenario posible era la verdad. El resto de la semana transcurrió así. Ella regresaba tarde por la noche y se negaba a hablar conmigo. Cada vez que intentaba hablar con ella, se ponía muy agitada, así que dejé de intentarlo. No sabía que ella estaba planeando su siguiente movimiento. El jueves pasado, me desperté por la mañana y me di cuenta de que ella no había vuelto a casa la noche anterior. Le envié varios mensajes de texto, pero no recibí respuesta. Tuve que ir al trabajo, pero estaba tan angustiado que no pude seguir trabajando y me fui a casa temprano. Pasé horas esperando que regresara, pero cuando pasaron las 9 de la noche y todavía no contestaba mis llamadas, me preocupé mucho por ella.
No sabía qué más hacer, así que llamé a su asistente de trabajo para preguntar por ella. Para mi sorpresa, me enteré de que ella había tomado 2 días personales y no había ido a trabajar. Su asistente parecía sorprendido de que yo no supiera esto. En ese punto, estaba extremadamente preocupado, y llamé a algunos de sus amigos para preguntar si estaba con alguno de ellos. Cuando todos me dijeron que no habían tenido noticias suyas, empecé a imaginar lo peor. Temía que le hubiera pasado algo o que me hubiera dejado como último recurso. Llamé a mi suegra para preguntarle si estaba con ellos. No lo estaba, pero mi suegra se preocupó mucho al escuchar que había desaparecido. Dijo que trataría de comunicarse con ella y me avisaría si tenía alguna noticia. Decidimos llamar al 911 si seguía sin estar disponible. Pasé la siguiente media hora en pánico absoluto, pero luego recibí una llamada de mi esposa. Ella me dijo que estaba perfectamente bien, y que solo necesitaba tiempo para arreglar algunas cosas, que no tenía por qué haber involucrado a su madre y estresarla sin motivo. Sonaba completamente indiferente e incluso molesta, por el hecho de que no mostrara ninguna preocupación por el estrés que me estaba causando. Traté de controlarme y le pregunté dónde estaba y cuándo regresaría. Ella dijo que volvería a la mañana siguiente y colgó. Me fui a la cama frustrado y extremadamente disgustado. Incluso pensé en tomar algo de tiempo separados, pero no sabía lo que me esperaba. Ella me despertó a la mañana siguiente y parecía inusualmente feliz. Le pregunté dónde había estado ayer, y me dijo que estaba resolviendo un problema. Lo que dijo a continuación fue más sorprendente de lo que podría haber imaginado. Y créeme cuando digo que pasé semanas pensando en todo lo que podía salir mal. Le pregunté qué quería decir con eso, y me dijo que, este embarazo, estaba sembrando dudas estúpidas en mi mente y destruyendo nuestro matrimonio, así que decidió salvar nuestro matrimonio y se practicó un aborto. Me miró directamente a los ojos y dijo que ahora no tenía razón para dudar de su lealtad, y que podríamos tener un nuevo comienzo para nuestro matrimonio. Quedé atónito. Simplemente, la miré y le pregunté si estaba bromeando, y ella dijo que estaba siendo completamente seria, y esperaba que ahora pudiera relajarme y no dejar que dudas tontas me molestaran más. Ese fue mi punto de quiebre. La miré durante unos minutos más, me levanté y me fui. Tenía miedo de tener algún tipo de colapso mental si pasaba un segundo más en su presencia. Ella empezó a seguirme, pero le dije que se alejara de mí si no quería problemas. Supongo que mi tono fue lo suficientemente serio como para detenerla. Al salir del edificio, llamé a mi abogado y le dije que estaba divorciándome de mi esposa, y que necesitaba que comenzara los trámites lo antes posible. Le dije que teníamos que asegurarnos de que no recibiera ni un centavo de mi dinero, y programé una reunión para la mañana siguiente. No sabía exactamente cómo iban a ir las cosas, pero sabía qué hacer. Llamé a Darren y le pregunté dónde estaba. Dijo que estaba en algún lugar de Atlanta. Le dije que estaba divorciándome de mi esposa, y le pedí que dejara de perder mi tiempo y simplemente admitiera que habían estado juntos. Se quedó en silencio unos minutos y simplemente me pidió disculpas. Eso fue suficiente para mí, sabía que no había nada más que hacer. Registré en un hotel esa noche y me preparé para todo lo que sabía que vendría hacia mí. A la mañana siguiente, me levanté y fui directamente a mi abogado y le di todos los detalles. El adulterio, el aborto, todo el paquete completo. Básicamente, me dijo que aunque es difícil obtener un divorcio limpio sin pensión alimenticia, a menos que ambas partes lleguen a un entendimiento mutuo, dado que mi esposa tiene un trabajo bien remunerado y es definitivamente la culpable aquí, teníamos una oportunidad. Honestamente, el dinero no me importaba, se trataba más del principio de la cuestión. Estaba cansado de esta mujer. No podía creer lo fría que podía ser, era como si hubiera pasado todos estos años con una extraña. La persona que me casé y amé no sería capaz de hacer algo tan insano. Sé que ella estuvo con mi hermanastro, pero existía la posibilidad de que estuviera embarazada de mi hijo, y ahora no tenemos manera de saberlo. Después de casi 6 años en esta relación, cambiando mis planes para acomodar sus deseos y haciendo todo lo posible para ser un buen esposo, esto es lo que obtuve. Llamé a su asistente y le pregunté si estaba en el trabajo, y lo estaba. Le pedí que no le dijera a mi esposa que había llamado, y mentí diciendo que estaba planeando una sorpresa para ella. Luego volví a casa, empaqué tantas de sus cosas como pude en 3 maletas y las dejé en el pasillo. El siguiente paso fue llamar a un cerrajero y cambiar nuestras cerraduras. No quería verla, no quería que estuviera en mi casa y no quería verla. Luego empaqué algunas de mis cosas en una bolsa de noche y regresé a mi hotel, porque no quería estar en casa cuando ella regresara. Para cuando todo estuvo hecho, eran casi las 5 y estaba exhausto, física y mentalmente. En cuanto llegué a mi hotel, me tumbé en la cama y me quedé dormido. Me desperté con mi teléfono sonando, era mi esposa, por supuesto, pero decidí darle el mismo tratamiento silencioso que me dio, el día que se hizo el aborto a mis espaldas. Me siguió llamando, y había 1 millón de mensajes que ni siquiera me molesté en leer. Según yo, no tenía nada que decirle.
Después de casi una hora de que me llamara sin descanso, finalmente se detuvo. Pensé que se había dado por vencida, pero luego recibí un mensaje de Darren, diciendo que ella se había comunicado con él preguntándole si yo había hablado con él. Él le dijo que todo había terminado y que yo sabía todo. Se disculpó de nuevo por mensaje, pero me importaba poco eso. Tampoco le respondí y estaba pensando en qué hacer a continuación. El siguiente paso es donde creo que tal vez me pasé de la raya, pero estaba desconsolado y humillado. No sabía qué más hacer, así que algo que debes saber sobre mi esposa es que proviene de una familia sureña muy conservadora, hacen las cosas de cierta manera allá, y la habían estado presionando para que tuviera hijos desde el momento en que nos casamos. Básicamente, durante años, la apoyé en cada evento familiar sobre el tema de tomarnos nuestro tiempo. Nunca revelé que, la única razón por la que no estábamos intentando tener hijos, era porque ella quería esperar. Sabía que si descubrían que ella había engañado y había tenido un aborto, no sería muy agradable para ella. Así que decidí ser mezquino por una vez en mi vida y llamé a mi suegra. Le expliqué todo calmadamente y le dije que estaba divorciando a su hija por violar mi confianza. Sonaba consternada, no me creía. Le dije que Darren ya había admitido la aventura y en cuanto al aborto, podría mostrarle la prueba de embarazo positiva y los informes médicos de nuestra primera visita. El resto podría preguntárselo a su hija para que lo explicara. Esperaba una reacción de mi esposa pronto, y ciertamente, no tardó en inundar mi teléfono con llamadas. Intenté ignorarla, pero después de hora y media de llamadas implacables, finalmente contesté. Su reacción fue la esperada, estaba más allá de enojada. Dijo que estaba arruinando su vida sin motivo y que no tenía dónde pasar la noche. Ignoré sus intentos de provocarme, y le dije que podía registrarse en cualquier hotel de su elección y que no me molestara. Le dije que pronto recibiría noticias de mi abogado, y que cualquier comunicación a partir de ahora sería a través de nuestros abogados. También le dije que empacaría el resto de sus cosas y las entregaría donde ella quisiera. Ella me dijo que sus padres estaban furiosos con ella y que ya no era bienvenida en su familia. Además de que podía olvidarse de heredar un centavo de ellos. Esto sorprendió incluso a mis suegros, esperaba que estuvieran enojados, pero no esperaba algo tan drástico. Obviamente, no le dije nada de esto a mi esposa. Le respondí que debería haberlo pensado antes de actuar a mis espaldas, y que lo que hicieran sus padres no era asunto mío. Ella dijo que yo era inmaduro y mezquino, y que no debería haber involucrado a sus padres en nuestros problemas matrimoniales, porque ahora su vida estaba arruinada y no tenía a nadie. Le respondí que me importaba muy poco lo que pensara, y le colgué. Ella continuó enviándome 1.000.000 de mensajes, llamándome de todo y diciendo que tomaría hasta el último centavo que tenía y me haría lamentar esto. También recibí una llamada de mi suegro. Dijo que estaba avergonzado de su hija y me pidió disculpas por lo que hizo. Me dijo que ya estaban cansados de dejarla salirse con la suya, y esperaban que esto le enseñara una lección. Me pidió los informes del ginecólogo, los cuales compartí con gusto. Han pasado algunas horas desde entonces, y mi esposa sigue enviándome mensajes. Estoy pensando en bloquearla, pero en algún lugar de mi cabeza, tengo esa voz molesta que me dice que fui demasiado lejos, y que debería haber mantenido esto entre nosotros dos. No me arrepiento de haberla echado de mi apartamento, y definitivamente no tengo dudas sobre el divorcio, pero sé lo duro que debe ser para ella ser cortada de sus padres. ¿He sido el malo por contarles a mis suegros sobre el adulterio y el aborto de mi esposa? Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que apoyaron lo que hice, y a aquellos de ustedes que compartieron sus propias historias. Me hicieron sentir mucho menos solo de lo que me sentía y también me tranquilizaron sobre mi reacción. He estado lidiando con los trámites del divorcio, y no es fácil. Ella se niega a cooperar conmigo y está decidida a obtener pensión alimenticia. Hemos estado tratando de llegar a un acuerdo entre nosotros y evitar ir a juicio, porque todos sabemos lo complicados que pueden ser los divorcios. Pero parece que ella está tratando esto como un ataque contra su ego. Y no le importa exactamente la practicidad. Estoy extremadamente contento de haber tenido la previsión de echarla del apartamento, antes de que tuviera la oportunidad de llevarse los documentos, del ultrasonido y la prueba de embarazo. Ahora los tengo conmigo. He hablado con Darren sobre toda la situación. Aunque estoy enojado con él, dice que cooperará e incluso testificará si es necesario. También ha evitado todo contacto con mi esposa y la ha bloqueado en todas las plataformas posibles. Se ha disculpado por lo que hizo, aunque su disculpa no signifique nada para mí. Al menos no está empeorando su error como lo hizo ella. No pude resistir mi propia curiosidad y le pedí detalles sobre la aventura. Dijo que comenzó el fin de semana que fui a Las Vegas. Continuó mientras él vivía allí, y al parecer se encontraron algunas veces después de que él se mudó. Dijo que no tenía idea de su embarazo ni de su aborto. Aunque estoy enojado con él, necesito que actúe correctamente en caso de que las cosas lleguen tan lejos. También sé que la única razón por la que ahora está tan considerado con mis necesidades
Es que ha estado dependiendo financieramente de mi padre, porque se han agotado sus ahorros. Mi padre le ha dejado claro que será cortado permanentemente, si empeora la situación de alguna manera. Mi padre ha dejado claro que la única razón por la que no lo está cortando de inmediato es que podríamos necesitarlo si el divorcio se complica. Estoy haciendo todo lo posible para no arremeter contra él, y no ha sido fácil. No hay otras buenas noticias por ahora, excepto que me he mudado a mi apartamento. No sé exactamente dónde está ella, y no puedo fingir preocuparme. Me alegra haber sido dueño de este apartamento, mucho más tiempo del que he estado casado con esta mujer. Así que es poco probable que lo pierda. Eso es todo por ahora. Me estoy preparando para que el divorcio se ponga más feo, no es como si tuviera otra opción. Intentaré actualizarlos una vez que las cosas se calmen un poco. Actualización 2. Ya estoy oficialmente divorciado, amigos. Han pasado alrededor de 6 meses desde mi última actualización, y he estado completamente atrapado en todo esto. Desde mi última actualización, las cosas han avanzado con el divorcio. Mi esposa continuó siendo difícil al principio, pero después de varios juicios preliminares, declaraciones y conferencias de conciliación más tarde, quedó claro que si llevábamos esto a juicio, solo terminaría mal para ella. Darren dio su declaración bajo juramento, y ya teníamos evidencia de su embarazo. Nuestro abogado respaldó todo lo que dijimos. Las declaraciones fueron particularmente reveladoras. Bajo juramento, mi esposa tuvo que responder algunas preguntas difíciles. Su comportamiento y las inconsistencias en su historia solo jugaron en su contra. La declaración de Darren confirmó nuestras sospechas, y aunque su disculpa no significaba nada para mí, fue una pieza crucial de evidencia. Además, tontamente tomaron algunas fotos en lugares íntimos durante la aventura, que Darren tenía en su teléfono. Era imposible negar la verdad. Después de las declaraciones, pasamos a las conferencias de conciliación. Fueron tensas, pero los abogados de mi esposa parecían darse cuenta de que luchar por la pensión alimenticia no sería fructífero, dada su alta remuneración y la sólida evidencia de su infidelidad. Quedó claro que sus demandas de pensión alimenticia no se sostendrían en el tribunal. Estábamos dispuestos a resolver las cosas de manera amistosa, pero no iba a dejarme aprovechar. Finalmente, mi esposa cedió. Aceptó renunciar a cualquier reclamo de pensión alimenticia. El acuerdo también garantizaba que no recibiría ninguna parte de mis activos más allá de lo que acordamos, lo cual era justo dadas sus contribuciones durante nuestro matrimonio. Estoy contento de que se haya alcanzado el acuerdo final sin la necesidad de un juicio innecesario, que solo habría agotado mi energía y mis finanzas. Ella recibirá sus pertenencias personales, y hemos dividido equitativamente nuestros activos compartidos. El acuerdo asegura que ambos podamos seguir adelante sin más complicaciones. Estoy más allá de aliviado de que todo haya terminado ahora, pero no puedo evitar sentir que todo esto ha sido una enorme pérdida de tiempo. No solo el divorcio, sino todo el matrimonio. No puedo creer que haya desperdiciado mi tiempo, energía y haya desviado mis planes de formar una familia, por alguien que no dudó en desecharlo todo, prácticamente por nada. Gracias a todos por su apoyo y consejos, ha sido invaluable durante este difícil momento. Si alguien más está pasando por algo similar, manténganse fuertes y apóyense en su red de apoyo. Las cosas mejorarán. Actualización 3. No sé si alguien sigue interesado, pero publiqué en este subreddit a principios de año y han pasado unos meses desde mi última actualización. Hace unas horas, recibí una llamada de mi papá. Contesté, sin esperar mucho, pero me dijo algo que honestamente me dejó preguntándome cómo reaccionar. Al parecer, Darren y mi exesposa están viéndose nuevamente. No he tenido contacto con ninguno de los dos, y no sabía que Darren encontró un trabajo en la ciudad y se mudó aquí. Supongo que fue suficiente para avivar su llama, y de alguna manera ella olvidó todos los insultos que le lanzó durante el divorcio. Me siento asqueado, traicionado y como si alguien me hubiera hecho un tonto. Mi papá dijo que dejó en claro, tanto a Darren como a mi madrastra, que ya no quiere saber nada de Darren. Se siente bien tener a mi viejo a mi lado, al menos. En fin, eso es todo. Espero no escuchar más sobre esto, así que no creo que tenga más actualizaciones para ustedes. Actualización 4. Bueno, estamos en 2024, y ya han pasado las fiestas, por lo que traigo novedades de mi historia luego de ver a mi familia en Navidad. Y más precisamente de mi esposa y Darren, ya que ambos asistieron a la cena que organizó mi madrastra en la casa de mi padre. Yo no sabía que iban a asistir, si no ni siquiera hubiera viajado. Y mi padre creo que tampoco, porque le había dejado muy en claro a mi madrastra que no quería saber nada de él. En especial luego de ver cómo reaccionó. Para que entiendan lo que sucedió, tengo que explicar cómo es la casa de mi padre. Esta tiene una gran entrada, pero la sala en donde cenamos en ocasiones especiales está alejada de la entrada. Por eso no nos dimos cuenta de que Darren y mi ex habían llegado. Estábamos allí con algunos tíos, primos, y distintos familiares para cenar, hasta que alguien llamó a la puerta.
Mi madrastra se levantó y fue a abrir, mientras todos seguíamos conversando. Las caras de todos se transformaron, pero especial la mía, según lo que me han dicho, cuando los vi entrar. Hubo un silencio incómodo, porque nadie sabía qué decir en ese momento. Mi historia de mi divorcio no era un secreto, así que supongo que todos sabían lo que sucedía. Así que mi madrastra tuvo que romper el hielo diciendo, «Miren quién llegó». Mi padre, que estaba sentado en uno de los sillones, gritó, «No, en mi casa no. No quiero ver a esos dos inútiles en mi casa. Lo mejor que pueden hacer es regresarse por donde vinieron». Mi madrastra le pidió que se calmara, porque había invitados, pero mi padre le dijo que, o se iban ahora mismo, o bien ella también podría irse con ellos cuando los eche a patadas. Darren intentó decirle a mi padre que esa no era forma de hablarle a una mujer, aunque de forma un poco tímida. Así que yo le dije que acostarse con la esposa de alguien que consideras familia tampoco es lo correcto. Mi padre ya se había levantado, pero uno de mis tíos lo sujetó para que no hiciera nada de lo que se arrepienta luego. Mi esposa hasta el momento no había dicho nada, y estaba con cara de vergüenza detrás de Darren mirando al suelo. Muy diferente a su cara cuando me dijo que se practicó el aborto para que no descubra su engaño. Lo cual me hizo recordar todo eso. Así que les dije a los dos que mejor sacaran sus traseros infieles de aquí ahora mismo, porque no tenía intenciones de pasar la noche de Navidad en una celda. Darren me miró desafiante, pero cuando di un paso hacia adelante, se echó hacia atrás y comenzó a caminar a la salida. Mi madrastra estaba también muy enojada, pero el rostro de mi padre era el de alguien que no estaba dispuesto a querer discutir nada en ese momento. Sé que algunos hubieran esperado que golpee a Darren o algo de eso, pero lo único que me hubiera ganado es más problemas. Incluso tuve que contenerme mucho, porque en ese momento lo único que pensaba era en borrarle la cara de engreído del rostro. Pero ahora, quizás no estaría escribiendo esto. Luego de que se marcharon, mi padre y mi madrastra no hablaron en toda la noche, y no sé cómo ha quedado su relación después de eso. Mi padre no es como si fuera de las personas que soportan la basura, y esto que hizo mi madrastra es basura de la buena. Pero si hablamos al otro día solos, y me dijo que ya había cortado a Darren después del divorcio, el cual no recibe ningún tipo de dinero de él. Según lo que he entendido, solo le dio algo de dinero durante el divorcio, para que testificara a mi favor, pero luego lo cortó. Sinceramente, no tengo palabras para describir lo buen padre que es para mí.